Esperamos todos, por favor, esperamos todos que como buenos anfitriones sepáis atender y comportaros como tal, ¿no? Sabéis que los anfitriones son los que tienen que estar un poco cuidando del ambiente y del acto en sí en el que recibís a vuestros compañeros. Por favor, estad en silencio. Vamos a ver. Sabéis que estamos celebrando las que son la 9ª edición de unas jornadas de animación a la lectura dedicadas expresamente a vosotros, los jóvenes de Tomelloso, que ya cumplen, como digo, la 9ª edición y que hace muchos años ya iniciamos y creo que se han consolidado bastante y nos gratifica ver que muchos jóvenes de Tomelloso, bastantes ya promociones de estudiantes han ido pasando por ellas. Vosotros sois, como natural, los últimos y esperamos poder seguir avanzando y haciéndolas. Hoy es el 4º acto. Este año lo hemos hecho en vez de en la biblioteca por los institutos de secundaria para que para vosotros sea más cómodo desplazaros en vez de tener que ir a la biblioteca, pero nosotros con mucho gusto lo hacemos y volvemos a agradecer pues la generosidad de los centros que nos habéis acogido para celebrar estas jornadas, así como a los que os habéis desplazado. Hemos tenido, como digo, otros escritores que han venido estos días. Fue Juan Manuel Gilbert el que inauguró, después vino Ana Martos con el libro de Internet en familia. La tercera actividad fue la de Miguela del Burgo, con la que pasamos un rato muy agradable en el lado de Cabañero, hablándonos del libro y de la lectura. Y ahora, para clausurar esta primera fase de estas jornadas, tenemos a 2 personas que repiten, porque ya fueron protagonistas de las primeras ediciones de estas jornadas, pero que por su propia valía como ilustrador y como escritor, pues merecían que los llamáramos, y sobre todo porque uno ha nacido aquí y el otro es adoptado por el cariño que tiene a Tomelloso y por el cariño que le tenemos y por la amistad que tiene con mucha gente de Tomelloso. Os dejo con José Luis Cabañas y Moncho Alpuente. Van a subir, vamos a ver, para presentarlos van a subir 4 alumnos de aquí del Instituto Anfitrión, como hemos dicho, del Instituto García Pavón, que son Cristina, Raúl, Araceli y Amador. Ellos son los que se van a atrever a presentar a nuestro gran invitado de hoy. Buenos días y nuestro más caluroso recibimiento al profesorado, alumnos y alumnas de enseñanza secundaria que con motivo de la jornada de animación a la lectura se encuentra hoy aquí. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Moncho Alpuente, que nos hablará de su libro Operación Centollo, y charlar con el dibujante José Luis Cabañas, que imagina los rostros y aventuras de los personajes creados por Moncho. Donde también cursó estudios en el periodismo. A los 16 años comienza a trabajar en la revista SP como chico de los recados y encargado de archivo. Un año después se hace cargo de la sección de música de esa revista. En 1969, junto con los grupos de compañeros del colegio, forma el grupo musical Las Madres del Cordero, interpretado canciones satíricas. 2 años más tarde, en 1970, junto con el grupo Tábano, crea el espectáculo Castañuelas 70. Poco tiempo después forma el grupo de Santurce Bilbao Blues Band, fundado de Popular FM en 1971, colaborador en Radio Nacional. Posteriormente participa en Televisión Española en los programas Mundo Pop y Pop Drama. En 1985 publicó el libro de los santos imaginarios y de los hechos apócrifos. Cuando llega la movida, época en la que nosotros estábamos llegando al mundo, Moncho se encarga de un programa en radio El País, Madrid de Marta, y forma un nuevo grupo musical, Alpuente y los Fue,
Mi amor eterno es de la hija de mi amiga, una chica muy fina que se llama Carolina. Con Carolina me quise casar, pero a su familia no llegué a gustar. Topé con la muñeca en la discoteca, le dije, me molas, te he visto en el Ola. Con Carolina me quiero casar. Ven Carolina, vamos a bailar, este nuevo ritmo que te va a encantar. Junto a otros ya publicados, en 1988 sale a la luz Solo para fumadores. Son conocidas sus colaboraciones como letrista de canciones en varios discos y en la revista satírica El Cochinillo Feroz, de Segovia. Otras publicaciones suyas son 1989, Cómo escapar de 92, 1990, Hablando francamente, 1991, Versos sabáticos, 1993, Madrid me mata, 1994, La órbita de Ulises, 1995, Bienvenidos para Euro. En 1996 nos dedica a nosotros, los más jóvenes, Operación Centollo, creando los personajes de Kiki y Guillermo que hoy nos acompañan, junto por el lápiz de José Luis Cabañas, y más tarde siguen sus aventuras en un segundo libro llamado Operación Dragón. Estudió en el Colegio Santo Tomás de Aquino y se tituló en Madrid en la Escuela Oficial de Publicidad. Son numerosos sus trabajos en publicidad y diseño gráfico. Director de arte de la revista Comunicación 21. Trabajó en el departamento creativo de Fósforos del Pirineo y como director creativo y director de arte en ETC y KMO. Realizó trabajos de ilustración en revistas como La Codorniz, Blanco y Negro, El País Dominical, ABC, El Sol, Le Figaro, Tiempo, El Independiente, Cambio 16, Expansión, Actualidad Económica, Ciudadano, ¿Qué? Muy señor mío, El Jueves, Grandes Viajes, Ideas y Negocios, Perfiles, Revista de la OCE, El Cochinillo Feroz de Segovia, Revista satírica, etc. Ha participado en numerosas exposiciones sobre humor gráfico en España y en el extranjero, y otras dedicadas a tomillosos como Entre dos líneas. Entre sus premios se encuentran Paleta Agroman, 1979, Segunda Bienal Internacional de Dibujo Humorístico de Santa Cruz de Tenerife, 1992, Mustard Club, Londres, 1992. Su obra se encuentra en diferentes museos. Museo de Ciudad Real, Museo Nacional de Dibujo, Castillo de Lares, Gabrovo, Bulgaria, Kioto, Japón, Fondo de Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares, Museo Tolentino de Italia. Hoy tendremos la oportunidad de saber qué piensa un escritor como Moncho Alpuente, mientras está creando las aventuras que se plasman en un libro, o como un dibujante como José Luis Cabañas que se embarca con Kiki y Guillermo hacia la isla del trueno, trazando la aguileña nariz de Soliña, la meiga gallega. Para ello os pedimos por favor vuestra colaboración. Somos muchos alumnos y alumnas que nos hemos citado aquí y confiamos en vuestro interés y buena actitud. Muchísimas gracias a vosotros compañeros y compañeras, a vuestros profesores y profesoras, así como a todos los que han hecho posible este encuentro literario y muy especialmente a Moncho y José Luis. Hola, buenos días y muchas gracias sobre todo por estar aquí, porque sé que tenéis mucho interés en estar en clase ahora y todos sentados aquí. José Luis y yo hablando de otros personajes. Nunca les habíamos visto aquí sentarse, no lo
más de lo que sabemos nosotros, nos acordamos, a mí me han recordado muchísimas cosas, así que les tendremos en cuenta cuando nos pidan escribir una biografía nuestra, que nos lo pedirán cualquier día, pues somos muy famosos y muy importantes, pues les ponemos a nuestros presentadores de hoy, oye, vosotros que tenéis los datos, mejor los escribís vosotros que nosotros, ¿no? Bueno, gracias por todo eso, y vamos a hablar un poco de libros y vamos a hablar un poco de lectura. Para mí los libros y la lectura siempre fueron una diversión más que una obligación. Evidentemente no los libros de texto, pero sí todo lo que se podía leer que no fuera obligatorio leer. Cuando te daban algo para leer que era totalmente obligatorio y que lo tenías que aprender de memoria, no te gustaba nada, pero un día descubrías que había afortunadamente otro tipo de libros y otro tipo de historias. Lo más bonito quizá de la profesión de escritor es que en lugar de vivir tu vida, te dedicas a inventarte las vidas de otros personajes que no han existido nunca, pero que al final la gente los lee y esos personajes pues existen tanto que fíjate que los tenemos aquí hoy y vamos a hablar de ellos como si realmente hubieran existido. Yo no creo que haya unos libros que sean específicamente para niños y otros libros que sean específicamente para mayores. Yo creo que los buenos libros son para todas las edades. Eso de la literatura infantil, pues bueno, los primeros libros, digamos, infantiles que me hicieron a mí ser escritor cuando era pequeño, eran libros que yo sigo leyendo ahora. Me dicen, son libros de niños. Digo, sí, pero más quisieran algunos libros de mayores ser tan buenos o haberme enseñado tanto como me enseñaron esos libros. De hecho, este personaje que se llama Guillermo es un homenaje al niño literario, al niño de los libros que más me impresionó a mí de pequeño y del que todavía sigo aprendiendo. Se llama Guillermo Brown, es un niño inglés que protagonizaba una serie de libros de aventuras que todavía se pueden comprar y yo los recomiendo leer, donde aprendí bastantes cosas. Una de ellas era que los mayores no solamente no decían siempre la verdad, sino que mentían mucho, que decían una cosa y hacían otra cosa totalmente diferente. Yo, por ejemplo, en aquella época, cuando tenía 9 o 10 años, asistía a un colegio de curas, en el cual los profesores, que eran sacerdotes, curas escolapios, decían que había que amar al prójimo y al mismo tiempo te daban capones y bofetadas cuando te portabas mal. Decían, pues vaya manera de amar al prójimo a base de capones. O sea, ya empezabas a entender que lo que decían a lo mejor era verdad, pero que lo que hacían no era verdad, a desconfiar un poco de los mayores. Guillermo Brown, por ejemplo, se llevaba fatal con su hermana mayor, que le parecía una cursi, con su hermano mayor, que le parecía más cursi todavía, y desconfiaba mucho de lo que a veces le recomendaban sus padres, porque veía que ellos hacían todo lo contrario a lo que decían que debían hacer. Ese típico padre dice, hijo mío, no bebas mucho, que el alcohol es muy malo. Lo veo, papá, gracias por haberme dado este ejemplo, me hace que ha costado mucho ponerte así de borracho para enseñarme a mí que no debería beber mucho mal. O no fumes, que es peor, hijo mío, el tabaco es malísimo. Bueno, pues de ese tipo de cosas puede surgir un punto de partida que afortunadamente ahora es distinto. En el libro de Operación Centollo, las relaciones entre los padres, que salen poquísimo, porque es un libro protagonizado por los chicos, no son de esa manera, sino que son unas relaciones en las que se habla y se discute de todo y en el que por fin los niños son personas a la hora de discutir o a la hora de decidir cosas. Hace unos años, desgraciadamente, en este país más, de 30 o 40 años, los niños teníamos que estar callados hasta que cumplíamos los 18 años. No te dejaban participar en nada, no te dejaban tener tu opinión y por supuesto no te dejaban tomar decisiones. Eso afortunadamente ha cambiado. Yo mi primera novela la empecé a escribir cuando tenía 10 años y todavía no la he terminado. Yo creo que sigue siendo la misma novela. Por supuesto, a esa edad lo que empiezo escribiendo es de la gente que te rodea. Tú te conviertes más o menos, aunque te llames de esta manera, en el protagonista del libro, porque por lo menos en el terreno ese literario, en el terreno del libro, pues tú puedes ser el más alto, la más alta, la más guapa, el más guapo, el más listo de todos y el que tiene las mejores aventuras. En la vida real no es lo mismo, pero escrito sobre un papel donde lo único que cuenta es la imaginación, tú te puedes convertir en el superhéroe del día y tener fascinado a todo el mundo. Yo esa primera novela me costó mucho escribirla, sobre todo porque la escribía en horas de clase. Pues en principio parecía que estaba estudiando y tomando apuntes del libro, hasta que llegaba el profesor por detrás y me decía, a ver, al puente, déjeme ver esos textos que escriben. No, no, que no. Al final se lo tenías que dar y claro, él seguía una aventura en la que normalmente el malo era él, o sea, el profesor. Evidentemente no le gustaba nada y más de una vez me rompieron los folios de la primera novela. Pero pese a todo ello, he sido escritor, a lo mejor por eso, porque me rompían mucho los libros cuando era de el libro ahora, hay gente que dice que los libros se van a extinguir, se van a agotar. Aquí la gente siempre quiere, cuando algo nace nuevo, siempre quiere matar lo anterior. Por ejemplo, cuando se inventó el cine, todo el mundo dice, pues se ha acabado el teatro. Porque si la gente lo puede ver en
un salón, sentados en una silla, pues pueden ver aventuras, paisajes, cosas que no pueden ver en el teatro, o documentales, pues la gente no va a ir al teatro. El teatro sigue funcionando. Cuando se inventó la televisión, la gente dijo, pues se ha acabado el cine, porque la gente preferirá quedarse en casa viendo las películas en el aparatito en lugar de pagar dinero por ir a una sala. Pues no, el cine va estupendamente y el teatro también. Con el libro pasa lo mismo. Todo el mundo dice que el libro será sustituido algún día por el ordenador. Yo creo que eso es mentira, como tantas otras mentiras que nos han contado. O sea, yo creo que los libros, los ordenadores, o cualquier cosa nueva que se invente para transcribir palabras, imágenes o lo que sea, podrá compaginarse con lo mismo y al mismo tiempo ayudarse. Yo recuerdo una cosa que contaba un escritor, se llamaba Manuel Pilares, que hablaba de dos niños del futuro que se encontraban el uno al otro y le decía a uno, oye, he descubierto una cosa estupenda. Sí, que dice, bueno, mira, es una cosa que no necesita un aparato, que no necesita pilas, ni baterías, ni hay que enchufarlo a la red. No se borra nada, toda la información está en el mismo sitio. No tienes que estar tecleando en absoluto, solamente haces así. ¿Cómo se llama ese invento tan estupendo? Libro. Lo que es verdad. Y otra cosa, además, el libro te cabe en el bolsillo, lo puedes abrir y cerrar cuando te dé la gana, es una cosa rápida y, por supuesto, lo único que necesitas es, si es de noche, por lo menos una vela para poder leerlo. Pero, por otro lado, es muy sencillo, lleva miles de años con nosotros, en diferentes formas, y yo creo que seguirá estando. Yo quería, evidentemente, estas jornadas son como para animar la lectura. Los más interesados en animar la lectura somos los escritores, porque si no hubiera lectores, pues tampoco realmente habría libros. Lo que ocurre es que muchas veces los libros que nos gusta leer se parecen demasiado a los libros que no nos gusta leer. Entonces es muy probable que después de horas de clase, de horas de estudio y luego de estar en casa, para divertirte, tomar un objeto que es exactamente igual al objeto que te ha martirizado todo el día, por ejemplo el libro de matemáticas o lo que sea, pues parece un poco duro. Pero cuando la lectura se sabe seleccionar, cuando realmente a alguien le apetece enterarse de que hay escrito en los libros, de vivir vidas que otros han pensado por ellos, o de imaginarse cosas, pues es una cosa que se puede hacer y que siempre funciona. Yo no sé si seréis muy aficionados a la lectura y sobre todo los que hayáis leído el libro, eso esperemos que luego nos lo contéis y que nos habléis de ello y que nos hagáis preguntas y que incluso nos enseñéis cosas. Luego, algunas de las cosas de mis libros han salido de charlas no precisamente en institutos y en colegios, pero sí a lo mejor en salas de conferencias, etcétera, donde en el coloquio la gente te ha contado cosas que hemos tomado notas y luego nos han servido para escribir esos libros. Así que espero que dentro de un ratito hablemos todos sobre lo que es la lectura. Y ahora hablaros ya un poco de lo que son los dos libros que hemos hecho José Luis Cabanes y yo, que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Yo creo que hará ya 20 años y seguimos trabajando juntos. Ahora en El Cochinillo Feroz, que es una revista de humor que hacemos en Segovia y que no nos hemos traído ningún ejemplar, si nos habíamos dejado uno. Y por ejemplo, la revista esta, El Cochinillo Feroz, es una revista de humor en la que dimos un premio el otro día a gente de colegios e institutos de Segovia. Era un premio de 35.000 pesetas y se trataba que los alumnos nos contaran con el mayor sentido del humor y con la gracia mayor del mundo, nos contaran qué les ocurría durante una jornada en su colegio o en su instituto. Ahora un chaval de 16 años que se llama Odín, al que yo le auguro un futuro espléndido dentro del mundo de la escritura, de la narrativa y del periodismo, porque escribe muy bien, tiene muchísima gracia, pero me parece que este año le van a suspender en el instituto porque de lo que habla en el artículo que nos ha entregado es precisamente de sus profesores y no habla especialmente bien. O sea, que le pasará lo mismo que me pasaba a mí, que se va a llevar algún capón que otro, y si no capones, que ya no se reparten afortunadamente en los colegios, puede tener algún problema a la hora de examinarse. Bueno, el libro, cuando me pidieron por primera vez que escribiera un libro ya para una determinada, a partir de una determinada edad, porque yo creo que el libro Operación Centollo, el único límite de edad es el que tiene por debajo, si eres muy pequeño y todavía no sabes leer muy bien, o todavía no conoces algunas de las palabras que se utilizan o lo que está pasando, pues a lo mejor el libro no te interesa. Digamos, yo creo que a partir de los 9 hasta los 99 años el libro se puede leer y yo creo que puede funcionar. Yo creía que hay una literatura infantil, juvenil y luego una literatura que sea solo para mayores. A mí de pequeño lo que me gustaba leer era precisamente todo lo que me prohibían. Dice, no, este libro no lo podrás leer hasta que tenga 18 años. Esa era la mejor manera del mundo de que yo no llegara a los 12. Si me hubieran dicho, no, este libro es muy adecuado para los niños de tu edad, ese libro lo hubiera tirado a la basura inmediatamente, porque yo quiero ser mayor.
y quiero leer lo que leen los demás, a mí que no me den la mitad o menos de lo que le dan a los otros. Me tuve que inventar uno, en este caso, dos personajes protagonistas. El primero de ellos, ya digo, como a mí me gustaban mucho los libros de Guillermo Brown, pues el protagonista le llamé Guillermo y intenté que se pareciera en algo al héroe de mis lecturas infantiles. Evidentemente, como en toda la literatura, siempre suele haber más de un protagonista. Desde el propio Quijote, en el que están Don Quijote y Sancho Panza, porque si Don Quijote no pudiera hablar con nadie, el libro sería mucho más aburrido y a Don Quijote no se le ocurrirían tantas cosas si nadie las escuchara, y sobre todo si no las escuchara alguien de su confianza, que era el caso de Sancho Panza. Bueno, pues aquí tenemos a Quique y a Guillermo. Por supuesto, en el Quijote está Dulcinea del Toboso, y aquí tenemos a la niña esta, a Sonsa, y luego entre todos los personajes, así que más destacan en el libro, que por lo que he visto suele interesar bastante, es el personaje de la bruja, de Soliña. Ya sé que los libros que más se venden ahora entre la gente más o menos de vuestra edad, muchas veces son estos libros que se llaman de pesadillas, ¿no? Que son cuentos de terror. Bueno, pues ya veréis cuando Cabañas y yo hagamos el próximo libro, porque después de haber hablado con tantos niños y jóvenes y habernos dicho lo que les gusta, estamos dispuestos a escribir una novela en la que haya por lo menos 3 fantasmas, 5 vampiros y 4 cadáveres en cada página. A ver si ya eso nos gusta. Lo primero que me planteé al escribir el libro era que los protagonistas fueran más o menos como la gente de su edad que yo veía por la calle. Y yo, la verdad es que casi toda la gente de su edad que veía por la calle les veía con una maquinita de estas consolas de videojuegos. ¿No te haces deporte? Sí, mira, yo con la maquinita esta corro el coche, juego al baloncesto, etc. Pero realmente se les veía al lado de la pista de deportes arreglando la consola. Entonces, la historia es que en el momento de los padres deciden llevarse a Quique y a Guillermo de vacaciones a un sitio donde no haya ni ordenadores para que conozcan otras cosas distintas. No significa que ellos estén en contra de los videojuegos, etcétera, etcétera, sino que les parece que en un momento determinado es mejor ver la realidad y lo que pasa cara a cara que verlo todo en una pantalla pequeñita. Y sobre todo porque hay maravillosas aventuras que están en las consolas de videojuegos y en los telefilms de la televisión. Y sin embargo, hay muchas aventuras que pasan al lado nuestros todos los días y que a lo mejor no nos damos cuenta de esa aventura o de esa historia porque estamos demasiado interesados apretando los botoncitos o dándole al teclado. Pues en este caso, aquí que Guillermo, en la Isla del Trueno, si ya lo habéis leído, lo que les ocurre es eso, que se encuentran con un mundo en el que los ordenadores no existen, pero en el que existen un montón de cosas que no existen en su ciudad y que no existen en los muros de su colegio ni en los sitios donde se encuentran habitualmente con sus amigos. Es una isla que existe de verdad. En la novela se llama La Isla del Trueno. El nombre de la isla es la Isla de Ons, es una pequeña isla gallega en la que hay un faro, como el que sale en el libro, hay un agujero del infierno, un buraco, como aparece también en el libro. Es una gruta a la que se entra únicamente por mar. Yo en el libro me he inventado otra entrada a la misma gruta para poder entrar, pero en realidad esa gruta de la que yo salgo, ese agujero tremendo que hay en la tierra, allí en la Isla del Trueno, en la Isla de Ons, un agujero por el que se ha caído mucha gente y se los ha llevado del mar por haberse asomado demasiado a ese precipicio. También existen personajes que podrían tener bastante que ver con la América, como María Soliña, porque es una isla que ha estado siempre como muy apartada, aunque está a media hora o 3/4 de hora de la costa. Es una isla que siempre ha vivido sus propias historias, no ha tenido luz hasta hace muy poco tiempo, incluso el propio faro funcionaba y sigue funcionando con gas. Y es una isla en la que realmente nos sentimos como si hubiéramos retrocedido un poco en la historia. Pero ¿qué ocurre? Que en esa isla y en esa gente que no tiene ordenadores, lo que les pasa como a Sonsa, que ha nacido allí y no ha ido al cine nunca, porque realmente en su isla no hay cines y no ha visto nunca un tren, porque en la isla no hay trenes. A lo mejor no ha visto nunca un río, porque en la isla no hay ríos, pero sin embargo saben muchísimas cosas que a todos los demás se nos han olvidado. Pues a mí me parecía muy interesante el contacto de esos dos niños de ciudad, urbanos, etcétera, etcétera, con una niña en este caso y con una gente en una isla donde ocurrían cosas muy... Luego, otro libro que a mí me impresionó mucho y que os recomiendo, que leí de pequeño y que sigo releyendo de mayor a veces y que algunos conoceréis, es La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una magnífica historia de piratas. Bueno, pues en Operación Centollo es bastante homenaje a La Isla del Tesoro. Aquí no hay piratas,
pero hay contrabandistas. Digamos, el contrabandista y el pirata son casi la misma figura, pero el contrabandista siempre tenía pues, una especie de corona romántica alrededor de la cabeza, porque era una profesión pues, que tenía mucho de aventura, de peligro, y que realmente el delito que cometía el contrabandista era llevar mercancías de un lado a otro, de una frontera, por mar o por tierra, pues al único que defraudaba, digamos, era el tema de los impuestos, etcétera, pero no estaba cometiendo, digamos, ningún crimen. Entonces, por eso el contrabandista tenía esa buena imagen. Yo he conocido, no es que haya conocido al capitán Fandiño que aparece en el libro, pero sí que he conocido a antiguos contrabandistas gallegos, y eran estos contrabandistas los que estaban más preocupados precisamente por lo que era el tema del narcotráfico, porque desgraciadamente aquellos contrabandistas románticos que hacían contrabando de botellas de whisky o de panties o de ropa o de cosas de ese tipo, pues se ha pasado a una organización criminal más importante, que son los narcotraficantes, que lo que hacen es introducir sustancias muy perniciosas y sobre todo para dárselas a jóvenes que están muy poco preparados para saber lo que es eso. O sea, son grandes repartidores de veneno y aparte son grandes organizaciones criminales. Ya no es el pequeño contrabandista que tenía un barquito y que de vez en cuando le veían los guardacostas, salía y cogía 2 cajas de whisky, se las llevaba al bar de un amigo y las vendía bajo cuerda. No, no. En este caso se trata ya de mafias, de organizaciones criminales como esas que vemos en las películas y en los dibujos animados de televisión, ¿verdad? Y en los periódicos, desgraciadamente, todos los días. Tienen muy poca gracia, ya no tienen ninguna aurora romántica y son auténticos criminales, como también aparecen en la novela. Y luego ya, para terminar y darle paso a que José Luis os cuente cómo se inventan las cosas que yo escribo con palabras, cómo se las inventa con dibujos, y a veces hace que esos dibujos a mí me obliguen a cambiar alguna cosa. Yo, por ejemplo, no sabía cómo eran físicamente los personajes hasta que los dibujó José Luis Cabañas. Entonces, en el segundo libro, ya los personajes se empiezan a parecer más al dibujo que hizo José Luis, porque yo ya sé cómo son físicamente, cosa que yo antes no sabía hasta que él lo hizo. Luego, lo quería terminar contándoos que, por ejemplo, al ser una novela de aventuras, pues hay violencia. Una de las cosas que más se habla cuando la gente escribe sobre lo que leen o sobre lo que ven los niños y los jóvenes es el exceso de violencia que hay en el cine y en la televisión. Yo, sin embargo, digo que es ese tipo de violencia porque se ve mucho, pero no había nada más violento que los cuentos infantiles que nos contaban a nosotros cuando éramos pequeños y todavía no existía la televisión. Porque eran esas historias que ahora puede parecer muy divertido, pero evidentemente en Caperucita Roja el lobo se toma a la abuelita incluido con camisón y gorra y zapatillas, pues puede parecer muy gracioso y muy divertido, pero imaginaos la escena en la vida real. No tiene nada de gracioso, es terrible que una fiera se coma a vuestra abuelita o que se coma a cualquier persona. O aquellos cuentos que hablaban de ogros y sacamantecas, que encerraban a los niños en una jaulita y les alimentaban para que estuvieran gorditos y que luego estuvieran más sabrosos en el plato. A los niños nos hacía mucha gracia, siempre pedíamos que nos contaran esos cuentos terribles donde a los niños se los comían, luego soñábamos con ellos por la noche, nos daba muchísimo terror y era por nuestras pesadillas de aquellos años. Luego también, la mayor violencia que yo he visto en mi vida es la violencia en los dibujos animados. No tiene más que ver lo que le ocurre a cualquier ratón, a cualquier gato o a cualquier perro, coyote o etcétera que aparezca en los dibujos animados. Que de pronto le tiran desde lo alto de un precipicio, luego le pasa por encima una pisonadora, luego lo parten en rodajitas como si fuera un salchichón, luego le meten el rabo del gato en la corriente eléctrica y lo electrocutan, le dejan con los pelos de punta. Evidentemente eso es violentísimo. Lo único bueno que tiene la violencia en los dibujos animados es que el gato, después de electrocutado, cortaba rodajitas y despeñado durante un acantilado, en la siguiente viñeta está otra vez tan fresco y tan campante y no le ha pasado nada. Desgraciadamente a nosotros no nos ocurre lo mismo. Bueno, pues ya para terminar lo que quería contaros es que en este libro en particular hay un momento en el que uno de los protagonistas, digamos el contrabandista bueno y arrepentido, hay un momento en el que tiene que matar a alguien. Lo tiene que matar porque si no lo mata o si no acaba con él, esa persona que va a matar a él, va a matar a los protagonistas, va a dejarnos a todos sin libro, que final más terrible, va a matar a Soliña, a Sonsa. El capitán Fandiño no tiene más remedio que matarlo. Ahora bien, luego los chavales le preguntan, pues qué bien, ¿no? Que has cargado a este que era el malo, y el capitán Fandiño dice que no, porque eso de matar y de morir, que tan fácil resulta en las películas, es verdaderamente terrible. Y aunque tengas toda la razón del mundo y no hayas tenido más remedio que defenderte, si le has causado daño, le has causado mal a alguien, y sobre todo si has matado a una persona,
pues evidentemente eso es algo que no va a ser muy divertido para contarlo a los amigos, sino que te va a perseguir toda tu vida y que va a ser un problema moral importante para ti y va a ser un trauma terrible. O sea, es muchísimo mejor no tener que hacerlo y cuando se hace, desde luego no celebrarlo como si hubiera sido un gran éxito, acabar con alguien, aunque sea el malo malísimo de la película. Bueno, simplemente ya contaros que después de Operación Centollo hicimos otro libro que espero que veáis el año que viene, volver aquí a que hablemos sobre él, que se llama Operación Gran Dragón, donde Quique y Guillermo se encuentran con otra aventura, en este caso al lado de su casa, porque se la encuentran cuando van a comer a un restaurante chino nuevo y descubren que tienen un niño de unos 12 años trabajando encerrado en la cocina, fregando platos, preparando platos, etcétera, etcétera, separado de la familia, y a través de ahí conectan una aventura sobre, ahora que se habla tanto de inmigración ilegal y de este tipo de temas, pues con inmigración ilegal, con mafias que se dedican a explotar a familias muy pobres que vienen, en este caso de China, pero podrían venir de Marruecos o de cualquier otro sitio. Y bueno, Quique y Guillermo, con ayuda de una pandilla de compañeros del colegio, lo que consiguen al final es que esas familias y esos niños se vuelvan a reunir entre ellos y que la historia acabe. Bueno, de eso ya hablaremos el año que viene. Ahora dejo que hable José Luis Cabañas y luego espero que habléis vosotros. muchos Quiques, a muchos Guillermos y a muchas Sonsas de aquí de los paisajes, pero muchísimos. Digo esto porque crear un personaje, cuando mucho a mí me dio el manuscrito, yo no tenía tampoco idea de crear personajes. No, la idea eran chavales, jóvenes, no sé qué, pero había que darles forma y había que darle... Es decir, había que hacerlos de verdad, que se vieran. Aquí que me lo encontré al día siguiente. Es decir, yo empecé a leer el manuscrito de Moncho en el autobús. Habíamos quedado, me pasó el manuscrito y yo empecé a leer. En ese momento, más que ver los personajes, yo estaba viendo todo el cuento. Y cuando vas a ilustrar un cuento, y eso supongo que pasará también a vosotros, lo estáis ilustrando. Es decir, todos somos ilustradores. Ilustramos con el cuerpo, sino con la mano. Primero lo tienes que visualizar. Es decir, entonces yo iba viendo todos los personajes difusos y me estaba entreteniendo más en los escenarios. A mí había una cosa que me gustaba mucho del cuento y era es decir, donde transcurría toda la acción, la isla, el paisaje gallego. Es un paisaje que me encanta. Pero bueno, te haces una primera lectura de un libro y lo dejas un poco madurar. Es decir, yo me lo leí prácticamente el manuscrito durante el trayecto del autobús. Y bueno, continué leyendo. Entonces me descubrí, ese es mi método de trabajo. Digo, bueno, ya irán apareciendo. Yo no lo tenía claro. Sé que había una niña rubia, Sonsa, como muchas Sonsas que estoy viendo aquí. Por ejemplo, tú. Pero bueno, eso no me preocupaba, ya saldría. Y al día siguiente, yo estaba en la presentación de un libro, fui precisamente a la presentación de un libro de Manolito Cazotas, que era de la misma editorial y había quedado venir a ver a alguien de la editorial para hablar de cómo íbamos a hacer, cuál eran los tiempos de entrega y tal, ¿no? Entonces me encontré a Quique. Quique era el hijo de uno de los jefes de producción de la editorial. Quique estaba sentado a mi lado, digo, este es Quique. Entonces, bueno, ya Quique salió. Tomé un ligero apunte, aunque realmente tampoco hizo falta, me quedé con él en la cabeza, y luego ya quedaba Guillermo. Guillermo era Guillermo Bravo, como dice mucho. Yo no fui nunca gran lector de Guillermo Bravo. Mis lecturas hemos coincidido digamos, en la época y tal, coincidimos con Doyle, Stevenson, en fin, en algunos autores más. Yo vengo, igual que de muchos, supongo, de una cultura del tebeo, entonces no se llamaba cómic. Llamábamos tebeo a Roberto Alcázar y Pedrini, que eran unos dibujos pésimos, pero bueno, Guerrero del Antifaz, los propios tebeos, y yo ya más tarde, por ejemplo, descubrí a Tintín. Lo
descubrí en el colegio, porque estábamos suscritos a una revista donde venían encartados, venían aventuras de Tintín que te podían durar 20 números, bueno, muchísimo más, ¿no? Entonces a mí me produjo bastante impresión ver aquellos dibujos que luego han dado en llamar la línea clara y ver tantos personajes metidos en una viñeta, como Hernández y Fernández con unos caballos montaban la de Dios en un mercado y los propios personajes tan divertidos como el Capitán Fernández. Pero bueno, esto es otra historia. Hablábamos del proceso de creación, cómo lo puedes visualizar. A medida que ya luego tienes, es decir, tú has visto ya y sabes cómo se manejan los personajes empiezan a salir. Hay mucha influencia del cine, es decir, los personajes, a veces te puedes recurrir a personajes que te han quedado viendo una película de cine negro. Al fin y al cabo aquí hay unos aventureros, hay gentes, hay ampones. Y recurres, no digo a tópicos, pero esos te los puedes encontrar hasta por la calle. Es decir, a lo mejor por la calle vas un día y ves una cara que tú la has escaneado, es decir, la has archivado gráficamente o visualmente. Y esa cara la tienes ahí y de pronto sale. Es decir, no sabes por qué, pero te ha salido ese tipo. Ese tipo que tú lo has visto alguna vez y este tiene cara de mal. Cara de bueno, en fin, o sea. Y entonces el personaje lo utiliza. Y ahora, por ejemplo, os puedo decir, acabo de terminar 2 cómics para un curso de inglés, una editorial que se llama Richmond, y he terminado hasta las narices de los personajes. Hasta las narices. O sea, en mi vida he tenido que hacer tantas correcciones sobre 3 personajes, o 4, eran 5 personajes, con un montón de pegas, que si más gordo, menos gordo, que si rubio, que si no sé qué. Los personajes de Moncho salieron solos en el primer número. En el segundo número ya estaban hechos, claro. Es decir, en Operación, pero les dio un dragón. Lo que sí recuerdo es para ambientarme en la segunda novela. Yo detesto la comida china, para que no nos vamos a engañar. Prefiero la comida gallega, sin duda. Yo tuve que ir a comer a un restaurante chino. Entonces me llevé un cuaderno y empecé a dibujar en el restaurante, porque gran parte de la acción transcurre en el restaurante. Entonces me dibujaba todos los detalles, me dibujaba las filigranas, todos los dragones. Uno de los dragones que aparecen pues, en un restaurante que está cerca de mi casa. Bueno, empecé a sentir un poco el ambiente de la novela, Operación Dragón, lo empecé a sentir sobre mis espaldas, porque me estaban mirando los chinos, me estaban mirando de mala manera, y yo pensaba que iba a terminar hecho trizas en la cocina y servir luego en un plato de estos. Rollitos de primavera. Rollitos de primavera. Porque se empezaron a reunir entre ellos, entonces aquello ya me empezó a dar un poco la clave de cómo iban a ser los chinos de malos, los chinos malos que se iban a ver. Pero eso es otra historia. Yo supongo que como bien ha dicho Moncho, la conoceréis incluso, aunque no estaría de mal que empezase a leerla ya, vamos, es una novela magnífica. Y estábamos hablando de la operación. Yo no sé, yo supongo que ya, bueno, conocéis los personajes. Para mí, redibujar los personajes, tendría que acordarme. A mí hay una cosa que me pasa, que se me pueden olvidar los personajes. Siempre te quedan, pero ahora mismo yo tendría que hacer chuletillas. Yo si queréis, bueno, no sé. Supongo que esto es un rollo patatero y estoy contando lo que queréis es que os haga un monito. Yo habitualmente no trabajo así. Los ilustradores son, yo cuando contaba que yo escribía los libros y las novelas en clase y me daban un tapón de vez en cuando, ahí se nos daban más porque se notaba cuando estaba dibujando. Yo estoy seguro que José Luis Cabañas aprendió a dibujar y a ser ilustrador en los cuadernos donde tenía que hacer el trabajo pintando monigotes por todos los lados. Claro, el pintar monigotes desde los 4 años hasta nuestros días, pues, fijaos cómo los hace ahora, ¿no? Yo nunca aprendí a dibujar. Estamos aprendiendo. Siempre se está aprendiendo. Pero recuerdo que, no sé si me oís bien.